Vamos a buscar 3 escrituras en los evangelios mientras cantamos un cántico más. Pueden ir buscando 3 escrituras para compartir, una en Mateo 3, otra en Juan 12 y otra en Marcos 4. Mateo, Marcos y Juan, mientras cantamos otro cántico. 332. 332. Mientras buscamos Evangelio según San Juan, según San Mateo y San Marcos, 3 evangelios, 3 textos. Mateo 3, Marcos 4 y Juan 12, mientras cantamos un coro más. Venimos a adorar a Jesús. Nos dio, venimos a adorar a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, nuestra vida en total, una novia pura y real, venimos a adorar a Jesús. Adorar a Jesús, venimos a adorar a Jesús, por la luz que reveló, por la vida que nos dio. Venimos a adorar a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, nuestra vida en total, una novia pura y real, venimos a adorar a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, venimos a entregarle a Jesús, nuestra vida en total, una novia pura y real, venimos a adorar a Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a estas 3 escrituras. La primera que vamos a leer es Juan 12. Gracias, Jesús. De allí a Mateo 3. Y de allí a Marcos 4. De Juan 12, el Evangelio según San Juan en su capítulo 12, solamente el verso 24, solo el verso 24. Gracias, Señor.
Evangelio según San Juan, capítulo 12, solamente el verso 24. ¿Tienen todos? Si tienen, damos lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Nuevamente, es Jesús hablando. Dice, verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Mateo 3, verso 12. ¿Tienen? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevamente, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Noten la expresión de Juan el Bautista hablando de Jesús. Dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Marcos 4, verso 26 al 29. ¿Tienen? Dice así. Marcos 4, 26 al 29 dice, decía además, palabras de Jesús también, decía además, así es el reino de Dios, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Nuevamente, verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, importante, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Amén. Oramos. Son tres escrituras, en sí son conocidas por nosotros. Solamente yo quisiera compartir un pensamiento en esta noche. Aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, Jesús dice una gran verdad, muy profunda, que vuelve a repetirse en los Evangelios. Hablando el Señor en parábolas, declaró cosas profundas, espirituales. Y aquí en el verso 24 de Juan 12, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta palabra dijo Jesús y al oyente común podía haberle pasado por arriba. Pero quizás la respuesta de Jesús aparentemente no tenía nada que ver con la pregunta que todos ellos le hicieron. Porque había unos griegos, dice el verso 20 para adelante, que buscaban a Jesús. Amén. Jesús, en ese tiempo, como Mesías prometido de Israel, estaba comisionado a venir primeramente a la casa de Israel. Amén. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que Jesús mismo dijo a la Sirofenicia, dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deja que primero se sacíen los hijos. Entonces el Mesías prometido tenía que venir primeramente al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero estando en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ya unos griegos, gentiles, pueblos no judíos, gente de pueblos no judíos, comenzaron ya a buscarle. Y la Biblia dice, unos griegos habían subido a la fiesta para adorar y buscaban a Jesús. Se acercaron a Felipe y dijeron, queremos ver a Jesús.
Muchas veces el hermano Branham tomó este texto el 12:21 de Juan para tomar esta expresión de los griegos. Señor, le dijeron a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Amén. Es la expresión de los griegos, fue la expresión y fue el sentir, no solo de los griegos, sino del hombre a través de las edades. Amén. El hombre siempre quiso ver a Dios. Amén. ¿Quién me diera el saber, dijo Job, dónde hallar a Dios? Moisés quiso verlo, él ya lo había visto como una columna de fuego, lo había visto al ángel en la llama, pero él quiso ver su gloria y Dios le mostró su espalda. El hombre siempre hambrió por ver a Dios, pero aquí, al medio del libro, al medio de la historia humana, Dios se había velado en carne humana, porque Jesucristo no era más ni menos que Dios manifestado en carne. Y estos griegos dijeron, quisiéramos ver a Jesús. El anhelo de estos griegos fue ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe, que eran los que rodeaban al Señor Jesús, se lo dijeron a él. Y en ese momento que ellos le dicen a Jesús, unos griegos quieren verte, hay personas que quieren verte. Eso es algo muy bueno, eso es algo muy importante. Si alguna persona del barrio tuviera ese anhelo, ellos no sabrían cómo acercarse a Jesús, pero seguramente llamarían a alguna hermana, algún hermano y le dijeran, queremos ver a Jesús. ¿Qué problema fue para Felipe? Felipe se lo llevó a Andrés al problema. Y Andrés y Felipe fueron juntos al Señor a decirle, hay gente que quiere verte. Y debe ser que hay gente que quiere ver a Jesús. Debe ser que todavía quedará gente en la tierra que quiere ver a Jesús. Y el problema más grande a veces es que lo que rodea a Jesús en la iglesia son sus hijos. Y queremos ver a Jesús, pero veo a la hermana tal y no puedo ver a Jesús. Al contrario, al ver a la hermana tal tropiezo y me impide ver a Jesús. Al ver al hermano tal actuar me impide ver a Jesús. Y muchas veces la iglesia, en lugar de ser un medio para acercar a la gente a que puedan ver a Jesús, fue un tropiezo para que la gente no pudiera llegar. Pero queremos, como Felipe, y queremos, como Andrés, a las personas que realmente quieran ver a Jesús, poder conducirlos a Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros no ser tropiezo a un mundo, a no ser tropiezo a algunos que hambrean por ver a Jesús, sino poder ser un puente para que puedan llegar a Jesús. Queremos ver a Jesús. Señores, le dijeron. Los fariseos le llamaban, ¿no es cierto?, pescadores, iletrados, ignorantes. Los fariseos y la casta sacerdotal menospreciaron a los apóstoles, pero los griegos, al ver a Felipe y al ver a Andrés, hombres que estaban al lado del Mesías, le dijeron, señores, queremos ver a Jesús. Aquellos que rodean al Mesías son gente importante realmente. Son la plana que rodean al Señor. Y en el cielo hay uno sentado en el trono y hay 24 ancianos que le rodean. Y hay 4 seres vivientes que le rodean. Y hay una multitud de huestes que le rodean. Todo lo que rodea al Señor Jesús siempre es importante. Siempre es importante. Señores, queremos ver a Jesús. En esta noche yo quisiera ver a Jesús. Él prometió que donde 2 o 3 se reúnen, Él estaría en medio. Yo no quisiera ver al hermano Ángel en el púlpito y vernos porque pudiéramos tener una reunión social o de compañerismo. Pero como los griegos, yo quisiera ver a Jesús. Yo quisiera verlo en nuestros medios a través del Espíritu Santo. Señores, queremos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y entonces, cuando Jesús encontró personas que querían buscarle, Él era enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ya había gente que quería buscarle. Esta palabra siempre el mensaje de Dios viene con una prioridad. El Mesías vino primeramente al pueblo de Israel, pero tenía que ser el Salvador del mundo. La defección de Israel, el rechazamiento de Israel iba a posibilitar de que el mundo pudiera encontrar un Salvador. Pero la prioridad la tenía Israel. Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Ellos visitaban en la primera edad las sinagogas y les predicaban a los judíos al Mesías, y cuando ellos rechazaban, sacudían sus pies y se volvían a los gentiles. Hasta lo postrero de la tierra, luz para salvación a los gentiles. Entonces esta palabra viene a los creyentes. Están ustedes, si usted lo rechaza,
esta palabra se sacudirá los pies de usted, pero se irá a otra gente que quizá le interese. Entonces siempre la palabra viene al pueblo de Dios. Hasta que el pueblo de Dios rechaza, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero atrás siempre hay otro que recibe. Siempre habrá un tonto que rechaza, pero habrá un inteligente que reciba lo que el tonto rechazó. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis dice, retén firme lo que tienes para que otro no tome tu corona a la edad de Filadelfia. Entonces ellos llegaron a Jesús y cuando esta gente, hambriando por ver a Jesús, cuando muchos judíos le llamaban Belcebú, falso profeta, un engañador, ¿no es cierto? Estos judíos querían ver a Jesús. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque gente que le busca le encontrará. Porque gente que hambrea, gente sedienta será satisfecha. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. El que busca encuentra, el que llama se le abre, al que golpea se le abrirá. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora ha llegado. Y allí estaba él. Y entonces, en ese marco, en ese contexto de búsqueda de unos griegos al Señor Jesús, Él dice estas palabras. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, Él habló en una parábola allí de sí mismo. Él era un grano de trigo. Jesús se comparó como un grano de trigo. Amén. Había un mundo esperando. Había una dispensación por delante, con 7 edades, con 2000 años y con 5 continentes. Y había personas con un alma que tenían un anhelo de ser salvas. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el preconocimiento de Dios, Dios sabría quién le aceptaría y quién le rechazaría. Dios sabría quién sería salvo y quién no sería salvo. Pero Él vino a buscar. Su sacrificio habilitaba para salvar a todos. Pero Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces Él sabía, ¿no es cierto?, que más adelante, ¿no es cierto?, habría gente esperando el Salvador. Y dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús se comparó entonces como un grano de trigo que para producir fruto tenía que caer en tierra y morir. Amén. Amén. Y entonces allí fue Él a la cruz del Calvario a dar su vida. Allí fue a dar su vida por los pecados del mundo y entonces cayó en tierra y murió como todo grano de trigo. ¿No es cierto? Si uno tiene un grano de trigo y lo deja solo en un estante, allí puede quedar años. Amén. Es una gran verdad. Amén. Pero si ese grano de trigo mismo que usted lo deja en un estante cae en la tierra y muere, ¿no es cierto?, va a desaparecer ese grano de trigo como una unidad, pero va a dar paso a una planta de trigo que, según Jesús mismo en la parábola del sembrador dijo, puede aún dar a 30, 60 y 90 por uno, ¿no es cierto? Entonces Él tuvo que caer en tierra y morir para producir fruto, mucho fruto. Amén. Esto es para producir otra planta de trigo. Amén. Entonces, no de otra clase, porque cuando un grano de trigo cae en tierra y muere, produce una planta de trigo de su género. Amén. De acuerdo a la ley de Dios, cada cosa se reproduce según su género y según su especie. Amén. No una cosa distinta, no otra especie, no otra clase, ¿no es cierto? Amén. No otro género, sino de su género y de su especie. Pero acá lo que caía en tierra no era un grano de trigo, sino que lo que caía en tierra era el Hijo de Dios. Lo que caía en tierra era el Verbo hecho carne. Lo que caía en tierra era Manuel, era Dios con nosotros. Y lo que iba a producir muchos frutos, iba a producir una planta de trigo. Iba a producir los hijos de Dios, según su género. Ahora hoy encontramos miembros de iglesia
Encontramos de todo en la iglesia. Encontramos de toda clase, género y especie de personas. Pero Él cayó en tierra para producir, ¿no es cierto?, mucho fruto. Para producir una iglesia llamada también trigo. De su mismo género y de su misma especie. Lo que cayó en tierra fue el primogénito de los primogénitos. Lo que cayó en tierra fue por excelencia y con mayúsculas el Hijo de Dios, para producir otros granos innumerables de trigo, para producir, ¿no es cierto?, innumerables hijos de Dios, como las estrellas, los cielos y la arena del mar. Mucho fruto. Millones y millones de salvados a través de las edades, como planta de trigo levantándose. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces encontramos una gran verdad, que el sacrificio de Cristo en el Calvario permitió, ¿no es cierto?, de que apareciera en la escena la planta de trigo. Si Él no hubiera caído en tierra y no hubiera muerto, no hubiera aparecido la planta de trigo. Juan capítulo 3, verso 12, Mateo capítulo 3, verso 12, Juan el Bautista, profetizando la segunda venida del Señor, dijo: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Amén? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hablando Juan el Bautista, esta es la predicación de Juan el Bautista. Hablando Juan el Bautista del Señor Jesús, en el verso 12, en el verso 11 habla de la primera venida de Jesús, que venía atrás de Él, que Él bautizaba con agua, pero el que venía atrás bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Pero que más adelante Jesús, el Mesías, no solo iba a venir por una vez a la tierra, sino que la revelación bíblica era que iba a venir 2 veces. Amén. Las 2 venidas del Mesías. Y Juan el Bautista, como un profeta águila, vio la primera venida. Allí nomás, a mis talones, enseguida mío, atrás mío viene. Pero vio más adelante en el tiempo. Cruzó, ¿no es cierto?, 2000 años en su visión y lo vio viniendo por segunda venida. Por segunda vez, con aventador en su mano, para limpiar su campo, para limpiar su granero, para limpiar su quinta. Debe ser que el granero de Dios necesita una limpieza. Debe ser que la iglesia de Dios necesita una limpieza. Hay mucha paja, mucha cizaña, mucha mala hierba, pero Él recogerá su trigo en el granero. Ahora creemos que Él viene por segunda vez, que el aventador está en su mano, que Él va a limpiar a la iglesia y que va a recoger solamente su trigo en el granero y que va a quemar la paja en el fuego que no se apagará. Hemos recibido a Cristo en su primer venida como nuestro Salvador, porque en su primer venida vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero han pasado 2000 años y nos encontramos en el ciclo de la segunda venida del Señor, que viene ya no como Cordero, sino que viene como León de la tribu de Judá, para establecer su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vino a salvar, Él vino a producir un trigo novia. Él vino a producir una iglesia trigo. Una iglesia planta de trigo. En otras palabras, como lo dijo Malaquías 4, el trigo novia. Un trigo novia. No mala hierba, no cardo, no espino, no paja. Un trigo novia. Semejante al que cayó en la tierra hace 2000 años. Antes de caer en tierra, dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Vino a revelarse una novia, para que antes que el rapto suceda, las obras mayores puedan ser hechas. Y para que se hagan las obras mayores hay que ser del mismo género, de la misma especie, de la misma simiente, del mismo espíritu. El trigo de Dios, el trigo de Dios. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Recogerá su trigo en el granero. Solamente su trigo será recogido en el granero. Entonces Juan el Bautista identificó y comparó a la iglesia del Señor Jesucristo también con una planta de trigo. La iglesia del Señor Jesucristo es la consecuencia del Señor. Así como Eva fue sacada del costado de Adán, la iglesia del Señor es sacada del costado del Mesías. La iglesia del Señor, comparada con una planta de trigo, la vida del Mesías, dándose libremente por nosotros, nos produjo
Hoy estamos aquí porque hubo un grano de trigo que cayó en la tierra y murió y produjo fruto. Si no hubiera caído en la tierra y no hubiera muerto, hubiera quedado solo en el universo. Hubiera sido un rey sin súbditos, hubiera sido un Dios sin adoradores, porque todos hubiéramos quedado condenados y separados por causa del pecado. Pero el que estaba sentado en el trono vino y se hizo carne, se hizo grano de trigo, fue a la cruz del Calvario, cayó en tierra, murió, fue sepultado, pero se levantó de entre los muertos. Y allí tenía un grupo de creyentes, asustados, perturbados y turbados, que solo estaban esperando la promesa en el aposento alto. Pero aquel que cayó en tierra, que fue quebrantado, que fue sepultado, que fue hasta las partes más profundas, se levantó y derramó su Espíritu Santo para producir una iglesia. Y en el día de Pentecostés vemos cómo nace una nueva planta de trigo. Amén. Es un misterio, dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Un misterio porque el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Es así. No parecido, así es. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios tiene esas características. Él coloca la semilla en la tierra. El hombre duerme y se levanta de noche y de día. Más no puede hacer. Él colocó la semilla en la tierra. Él pudiera preocuparse, pudiera estar tranquilo, pudiera desesperarse, pero de todas maneras, él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Colocó la semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque este es un proceso establecido por Dios, la ley de la reproducción. El germen de vida se encuentra dentro de la semilla, ¿no es cierto? Y colocada en el campo adecuado, bajo la atmósfera adecuada, ¿no es cierto? La vida que está dentro del grano será liberada. Pero si no es colocada en tierra, en la profundidad adecuada, en la atmósfera adecuada, en la temperatura adecuada, la vida quedará adentro, sin liberar. Estará adentro, pero estará sin liberar. Por eso es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y el hombre puede ayudar en algo en este proceso. Es agarrar el grano de trigo y tirarlo en la tierra para que muera. Ahora yo espero poder ayudar en el reino de Dios. No dejarlos sentados en las bancas mucho tiempo, sino tratar de tomarlos y colocarlos en tierra, para que puedan caer en tierra, puedan morir y puedan producir mucho fruto. Si no, un miembro de iglesia queda solo. Un miembro de iglesia es solamente, ¿no es cierto?, un cadáver atornillado en una banca. Eso es un miembro de iglesia. Queda solo. Pronto ni los hermanos querrán estar con él, pronto ni los familiares querrán estar con él. Pero si llega a caer en tierra, pero si llega a morir, si se llega a liberar el germen que está dentro, producirá algo nuevo. El cambio será un hecho real entonces. Un viejo grano cae en la tierra, pero se levanta una nueva planta reluciente. El hombre ha sido formado en pecado, nacido en maldad, nacido en iniquidad. No hay forma de arreglarlo, de parcharlo, de mejorarlo. Usted me dice, pero la hermana tal quizá pueda cambiar. No va a cambiar, ¿no es cierto? No hay forma de arreglarla, de mejorarla ni de empacharla. Debe caer en tierra, debe morir, debe levantarse una nueva vida. Está difícil con ese hermano. ¿Qué le parece si está difícil? Está perdido, en la carne está perdido, está endemoniado, ¿no es cierto? Está atado por las cadenas al infierno. Pero si llega a caer en tierra, pero si llega a morir, el grano de trigo se liberará. Cuando el gran grano de trigo, el Señor Jesucristo, cayó en tierra, ¿no es cierto?, fue quebrantado, fue azotado. La Biblia dice fue molido por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y aún por su llaga fuimos nosotros curados. Como el grano de trigo cayó en tierra, abrió paso para salvación y sanidad y liberación y una nueva vida.
Él prometió salvarnos a través de su sacrificio, sanarnos, traernos liberación, pero sobre todo, la posibilidad de una nueva vida. La posibilidad real y concreta de una nueva vida. Amén. Amén. Y entonces el hombre se levanta, se acuesta de noche y de día y no sabe cómo, pero la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El proceso es oculto, secreto. Es un proceso subterráneo. Los procesos espirituales son interiores. No son en la carne, no son exteriores, no son liturgias externas. Los procesos espirituales son subterráneos, son interiores. Nadie sabe cómo, nadie sabe qué es lo que está pasando en aquel. Por fuera es la misma persona, es el mismo en apariencia. Sigue, no es cierto, el mismo trabajo, usa la misma ropa, va por la misma vereda, hace lo mismo, pero adentro está pasando algo. Nadie sabe cómo, pero adentro está pasando algo. Yo espero que eso sea real, que no sea una religión externa y carnal, donde nos sentamos, cantamos el coro y venimos, no, que adentro pase algo. Aunque nadie sepa cómo, Satanás no lo sabe. Satanás no sabe cómo, pero adentro pasa algo. Adentro debe pasar algo. Gracias, Jesús. Esa es la diferencia abismal entre la experiencia de un cristiano que ha encontrado a su Salvador, ha encontrado el germen de vida, y el profesante carnal miembro de iglesia que solamente puede externamente llegar a Dios. Amén. Aún Pablo enseñó que judíos no eran los judíos en lo externo, porque los judíos en lo externo hacían todo. Aún tenían una señal en la carne, la circuncisión, y marcaban su carne y podían probar al mundo por una señal externa que eran judíos. Pero el maestro, apóstol, ¿no es cierto?, aquel que fue tocado por el óleo sagrado para enseñar esta palabra, le dijo que no es judío el externo, sino en lo interior. El que ha sido marcado no en la carne, sino ha sido marcado adentro. Ese es un verdadero judío. ¡Qué lección para un cristiano! Soy pentecostal, soy bautista, soy de Monte de Sión, voy 3 cultos por semana, me siento en la segunda o en la tercera banca, canto estos coros, he sido bautizado. Son todas señales exteriores, pero el verdadero creyente de Jesucristo, ha sido marcado interiormente, ha sido señalado interiormente. El verdadero, su trigo. No importa lo que vaya, lo que venga, Cristo me salvó. No importa si quiere seguir al Señor o no quiere seguir, yo le voy a seguir. No importa si lo quiere alabar a Dios, yo le voy a alabar. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Entonces la semilla, una vez que fue colocada en tierra, ya no es dependiente de un sacerdocio, de un linaje, de una intermediación. Entró en el proceso correcto. Amén. Hoy los cristianos necesitan de fulano, de mamá, de papá, de mamá, de hermanito. Si mi hermanito no quiere, yo no puedo. Si mi esposa no quiere, yo no puedo. Si mi esposo no quiere, yo no puedo. Pero una vez que la semilla cayó en tierra, la tierra lleva fruto. Una vez que la palabra llegó al corazón del hombre, ahí no hay mamá, ahí no hay papá, ahí no hay primo, ahí no hay hermano. Esto es algo que me pasó a mí acá adentro. A mí solo me pasó acá adentro. No sé si a mí me pasó acá adentro. Es una experiencia real acá. Entonces ya no necesita la mano del hombre. Si la riega me ayuda. Ya está adentro. Si la riega me ayuda. Porque el calor del sol sobre la tierra, porque la humedad van a hacer podrir la cáscara más pronto, porque lo externo, la cáscara tiene que podrirse, tiene que reventar para que aparezca el germen. Entonces mientras más cosas vengan, mejor. Mientras más cosas vengan, es mejor. Nadie sabe cómo sin que Él sepa cómo. Explíqueme el nuevo nacimiento. No, porque yo no sé cómo. La Biblia dice que es menester nacer otra vez.
La Biblia dice que es una experiencia tan misteriosa como el nacimiento del viento, como el nacimiento de un niño, como el nacimiento de un pollo, como el nacimiento de una gota de lluvia, como el nacimiento del rocío. Es un misterio, pero es real. Entonces algo tiene que pasar adentro. Y entonces un cristiano que le ha pasado algo adentro se encuentra con otro que le ha pasado algo adentro y tienen compañerismo. Y luego se encuentran con otro que le ha pasado algo adentro y tienen compañerismo. Y luego se encuentra con otro que solo le ha pasado algo externamente y ya no puede tener compañerismo. Es otra especie. Amén. Cristianismo es una experiencia. Es una experiencia interior y profunda. Sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y entonces dice, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Jesús fue el gran grano de trigo. Para salvarnos, para pagar la cuenta, por supuesto, por nuestros pecados, pero también para transmitirnos su vida. Porque si él solamente pagaba el precio de la condenación y él sufría la ejecución por nuestros delitos y pecados, pero no nos transmitía su vida, nosotros volveríamos a incurrir en los mismos pecados que nos apartaron de Dios y que nos condenaron, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaría de nuevo al fango y al lodazal. Pero no solo necesitábamos el decreto de salvación, no solo necesitábamos el decreto celestial de que nuestros pecados estaban perdonados, no solo necesitábamos el indulto de los cielos, lo que necesitábamos era una nueva vida para no volver al vómito, para no volver al barro, para no volver al mundo. Por eso el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitábamos la vida de Cristo transmitida a nosotros, para nosotros aparecer como una planta de trigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel podía haber sido una planta de trigo y se convirtió en una zarza, se convirtió en una higuera estéril por su rechazamiento. Pero más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A la imagen de Jesús, una planta de trigo. Encontramos entonces que el fruto inmediato que produjo el caer de Jesús en tierra, el morir, no quedó solo. En la cruz parecía que estaba solo. Aún sus discípulos le habían abandonado, ¿no es cierto? Aún sus amados le habían dejado. Aún, ¿no es cierto? El pecado se asentó sobre él porque él debía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún el sol ocultó su rostro y no quiso mirar la acumulación de pecado. Aún las estrellas se negaron a brillar. Aún hubo un temblor de tierra. Aún la paloma se fue del Cordero y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quedó solo en aquel día. Amén. Pero entonces clamó, entregó su espíritu, pagó el precio, fue quebrantado y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo era como una barrera para que no pasara nadie, pero cuando él entregó su espíritu, la barrera se abrió. Pueden entrar ahora confiadamente al lugar santísimo. Pueden entrar ahora confiadamente. Podemos ahora entrar confiadamente al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice el escritor de Hebreos, lo cual es su carne, dejando abierto el camino para nosotros. Entonces nosotros encontramos que no quedó solo, sino que se ofreció. Su vida, ¿no es cierto?, fue liberada. El cuerpo llamado Jesús de Nazaret encerraba al Dios Todopoderoso. La carne llamada Jesús de Nazaret encerró al Verbo eterno, al Lobo de Dios. La carne, al ser quebrantada, liberó el espíritu de vida. Liberó la vida. La vida y la inmortalidad, dice la Biblia, fue sacada a luz por medio del Evangelio.
La vida, no cualquier vida, la vida eterna. Zoe, la propia vida de Dios, otro tipo de vida. No una enseñanza psicológica. No doctrinas para acomodar la carne. No mortificaciones humanas. No, una nueva vida. El Espíritu de Dios, su propia vida, Zoe, transmitida, produjo una planta de trigo automáticamente. Porque Jesús ciertamente fue el grano de trigo. Porque Jesús ciertamente, de cierto digo, de cierto les digo, el grano de trigo cayó en la tierra. Seguro que cayó en la tierra. Isaías 53 nos relata la historia del grano caído en la tierra. Amén. Cómo cayó en tierra, murió y aún fue sepultado. Pero su levantamiento, ascenso y glorificación produjo un Pentecostés. Y un grupo de hombres temerosos, de hombres con muchas limitaciones, iletrados, del vulgo. Eran del vulgo. Gloria a Dios. Eran sin letras. Gloria a tu nombre. Estaban con miedo. Eran judíos, eran galileos. No se podía hacer mucho con ellos. Pero vino algo distinto a lo que ellos tenían. Sí, Señor. No vinieron letras, no vinieron grados, no vino instrucción, no vino nada de aquí de la tierra. Vino el Espíritu Santo del cielo. La Biblia dice que vino el Espíritu Santo del cielo y llenó la casa donde estaban congregados. Eso era algo distinto. Eran 120, pero cuando vino el Espíritu Santo y llenó la casa, la infló, se convirtieron en 120 espigas de trigo. Allí estaba la planta de trigo. Y aquel hombre cobarde que le había negado al Señor, aún con maldiciones por 3 veces, fue tan vivificado por el Espíritu Santo que se puso de pie, que abrieron las puertas, salieron y enfrentaron a una multitud religiosa en el día de Pentecostés, celebrando un rito externo para demostrarles que ellos habían tenido un rito interno. Ellos tenían la fiesta de Pentecostés en la carne, pero ellos la tuvieron en el alma. Y entonces el apóstol Pedro se levantó y predicó el primer sermón cristiano. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2. Allí estaba una planta de trigo. La Biblia dice lo que fue esa iglesia apostólica. Jesús había dicho que las obras que él hacía, ellos también la harían. Y allí estaban haciendo las mismas obras. Jesús salvó las almas, ellos salvaron las almas con su mensaje. Jesús sanó a los enfermos, ellos sanaron a los enfermos. Jesús lanzó demonios, ellos lanzaron demonios. Jesús dio vida a los muertos, ellos dieron vida a los muertos. Ellos le probaron a esa edad que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Que el grano de trigo cayó en la tierra, pero que no quedó solo, se levantó y que él vivía para siempre. Una iglesia pudo probar que Jesucristo vive, que Jesucristo era real y que hacía las mismas cosas con ellos que cuando él estaba en la tierra, pero aún más y en más cantidad. Porque ahora era Cristo en Pedro, era Cristo en Andrés, eran Cristo en 120, luego en 500, luego en miles. Gloria a Dios. Amén. Pablo dijo, este es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El germen, Cristo. Y sin sombra de duda, la iglesia apostólica y primitiva dio a luz un libro de los Hechos, mostrándonos la planta original de trigo, lo que es la iglesia de Jesucristo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Cómo ellos anduvieron, cómo se condujeron, sus vidas probaron que eran del mismo género de aquel que había caído en tierra y murió. Su vida probó que era la misma vida de aquel grano de trigo que cayó en tierra. La iglesia se convirtió en una planta de trigo. Amén. Y allí estuvo, en la primera edad, que proféticamente era la edad de Éfeso, la iglesia apostólica o primitiva. Estuvo allí como una planta de trigo. A los ojos de todos los que vieran, pudieron comprobar que Jesús era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero la misma ley que dijo Jesús, de que un grano de trigo debe caer en tierra y morir, esa misma ley se iba a aplicar a la iglesia también. Amén. Porque el trigo novio cayó en tierra y murió, para no quedar solo y tener mucho fruto. La iglesia, el trigo novia,
también debería caer en tierra y morir. Amén. Entonces todas estas cosas lo dice, predica el hermano Branham allí en el mensaje de obra maestra. Amén. El trigo novia. Entonces esa iglesia apostólica seguía multiplicándose y creciendo y mostrando realmente que era la iglesia del Señor Jesucristo, no de la doctrina de Cristo, no de la enseñanza de Cristo, no el museo cristiano, ¿no es cierto? No un mausoleo cristiano, sino que probaban que el Espíritu de Cristo estaba con ellos. Qué reto y desafío para nosotros. Soy cristiano, andaban con el ídolo atrás, ¿no es cierto? Los africanos. Dice, ¿por qué ese ídolo? Y por decir, Jesús falla, este no va a fallar. Miren los cristianos modernos. Miren los cristianos modernos. Ni con lupa se puede ver una pizca de cristianismo en sus vidas. Amén. Queremos ver a Jesús. Todavía es el clamor de los griegos. Si hubo un trigo novio, tiene que haber un trigo novia. Y tiene que haber gente que quiera ver a Jesús y que lo pueda ver. Hermano Branham predicó un mensaje llamado Queremos ver a Jesús. Y él le dijo, pueden verlo en esta misma noche, porque él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y como él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, las mismas cosas que hizo en la sala también, ¿cuándo? Esta misma noche. Hombre, Señor. ¿Por qué? Dijo, porque el grano de trigo ha vuelto otra vez. Entonces la gente podía ver a Jesús. Qué reto y desafío para nosotros. ¿Quiere ver a Jesús? Tome un librito. ¿Quiere ver a Jesús? Bueno, le doy una doctrina, un dogma teológico. Queremos ver a Jesús. Queremos verlo resucitado. Queremos verlo en acción. Queremos verlo como el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que las mismas cosas que él hizo las puedes hacer hoy también. El trigo novia. Pero esa iglesia apostólica era la planta de trigo o trigo novia. Pero tenía, según la ley de Dios, que caer en tierra. Tenía que caer en tierra. Entonces, la primera edad va a pasar a la segunda edad. Porque esta dispensación tiene como 2000 años. Y Dios repartió su programa en 7 partes, 7 edades. Amén. 7 edades, o fracciones cortas de un periodo largo. Para la segunda edad, el grano de trigo tenía que caer en tierra. Entonces nosotros encontramos que en la segunda edad los cristianos empiezan a ser perseguidos. Entonces los escritores decían, pero ¿cómo puede ser el Dios silencioso? Mientras en las edades de las persecuciones, multitudes de mártires eran arrojados a los leones, eran prendidos fuego, eran matados brutalmente, como Dios no movía un dedo por ellos. Los escritores decían, ¿no es cierto?, escritores paganos o librepensadores, si Dios existiera, hubiera salvado a su pueblo. Hubiera hecho algo para que ellos no sufrieran, porque ellos le amaban. Ellos aún morían contentos. Ellos aún iban a ser comidos por los leones cantando himnos cristianos. Entonces, ¿cómo es que Dios no movía su mano y cómo no lo libraba? Si la Biblia decía que Dios salvó a Daniel del foso de los leones, salvó a los 3 varones del horno de fuego, ¿por qué no liberó a esos cristianos? Pero la mente carnal no puede entender que aquella gloriosa iglesia, aquel trigo novia, aquellos granos de trigo tenían que caer en tierra también. Y tenían que producir la edad de los mártires. Tenían que demostrarle al mundo no solo que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que salva, que sana y que libera, que si no la vida de Cristo puede ser aún dar la vida por la causa del Señor. Entonces le probaron al mundo realmente que se puede dar la vida a Cristo. Le probaron al mundo que se pueden consagrar al Señor. Le probaron al mundo que aún se puede morir por el Señor Jesús. Y ellos lo demostraron. Hoy los cristianos modernos, cristianos cobardes, cualquier cosita les pica un mosquito, no vienen al culto. Amén. Son cobardes, son gallinas, son afeminados. Pero los verdaderos cristianos dieron sus vidas, 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 dieron sus vidas.
verdadero hijo de Dios en lo individual, Dios puede permitir que caigas en tierra. Dios puede permitir que vengan distintas circunstancias y te empiecen a golpear, te empiecen a trillar, empiecen a quebrantarte. El Señor, líbrame de esta, y Él no te libra. Sálvame, y Él no te salva. ¿Por qué? Porque el grano de trigo tiene que caer en tierra. Porque no solo la iglesia, sino el hermano tal, la hermana tal debe caer en tierra. Sálvame de esta persecución, no. Sálvame de esta apretura, no. Debe caer en tierra. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El que quiera salvar su vida la perderá. Eso dijo Jesús, Juan 12:25. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Entonces, hermano Branham dice, aquellas madres que querían salvar sus bebés en los días de Faraón, cuando el decreto era muera todo niño varón, aquellos que quisieron salvar ese bebé, se los arrancaron de los brazos, los arrojaron contra las peñas y los partieron en pedazos. Pero hubo una mujer llamada Jocabed, que por la fe, ¿no es cierto?, así como había recibido la vida de ese niño, así la depositó en el río Nilo en una arquilla, ¿no es cierto?, y la entregó al Dios que le dio ese niño, se la volvió a entregar. Y el que pierda su vida la hallará. Todo aquel que quiera salvarse en este mundo se perderá. Quiera salvarse humana, social, económica, no quiera, se perderá. Pero si usted pierde su vida, si usted se rinde, si usted se niega y le devuelve la vida a su Creador, aquel que le dio la vida a usted, ahora usted la pierde para el mundo, pero se la entrega a Él. A partir de ahora te entrego mi vida. Desde ahora para el mundo y el pecado, muerto soy. Le devuelve la vida al Salvador, entonces vivirá. La hallará. Tenían que caer en tierra y tenían que morir. ¿Por qué? Porque si no quedaba solo. Si no hubiera quedado en la historia que en el año 100, 200 y 300 hubo cristianos valerosos que proclamaron al Señor Jesús y que aún murieron y quedaron en la historia nada más. Pero la muerte de ellos posibilitó la continuidad de la iglesia. Este evangelio está goteando sangre. Gloria a tu nombre, Señor. Cantan muchos mensajes al final, hermano Branham. Este evangelio está goteando sangre. Empezó con Esteban en la sinagoga. El primer mensaje de un diácono, hermanos, terminó en muerte, apedreado y sangrando. Este evangelio está goteando sangre. Los apóstoles murieron. Los cristianos murieron. Todos los primeros dieron su vida por la causa. Ven cristianos modernos, caricaturas de cristianos, caricaturas, burdas imitaciones de verdaderos cristianos. Al comparar nuestro testimonio con los de la antigüedad, nuestro testimonio se ensombrece, se empalidece, se diluye y desaparece. Amén. Pero que Dios nos ayude a vivir en nuestra sazón, en la sazón de la planta del trigo que nos corresponde a nosotros. La segunda edad, la edad de los mártires, tenía que caer en tierra. Y cayeron en tierra. Hechos heroicos. Aún el segundo mensajero Ireneo murió martirizado. El tercero murió martirizado. Allá iban ellos a ser trillados, como dijo Ignacio de Antioquía, cuando Policarpo lo encontró, ¿no es cierto?, en el puerto de Esmirna, en el buque prisión. Dijo: Ignacio, ¿dónde vas? Voy a Roma a ser trillado por los dientes de los leones. Entonces la muerte era una revelación para ellos. Ellos sabían que era la edad de caer en tierra y morir. Fue revelado a ellos que debían caer en tierra y morir. Por eso no podían comprender cómo esa multitud de mártires podían enfrentar la muerte cantando himnos. Hoy los cristianos modernos ni una pequeña luchita pudieran enfrentar cantando un himno al Señor. Una luchita. Amén. Pero la edad del grano de trigo cayendo posibilitó que se mostrara eso. Que en carne humana la planta de trigo estaba cayendo en tierra. Ya no Jesús, sino la iglesia de Jesucristo. ¿Quién? El trigo novia. Cayó en tierra y murió. Tenía que morir la iglesia. Tenía que morir la iglesia. La tercera edad es conocida como Pérgamo.
se abre en el 325 de Nicea con Constantino y se junta la iglesia y el Estado. Y eso fue muerte, hermanos. Cuando la iglesia se junta con el mundo es muerte. Cuando el cristiano se junta con el mundo es muerte. O es cristiano o es del mundo. ¿No es cierto? Ustedes están en el mundo, dijo Jesús, pero no son del mundo. Amén. La corriente del mundo va para acá y el reino de Dios va para allá. Ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosto el camino que conduce a la vida. Y fue muerte. Y entonces la iglesia consiguió mejores templos. Consiguió que personalidades vinieran a la iglesia. Consiguió mayor predisposición de las autoridades hacia ellos. Consiguió estatus social, mejoras económicas, pero murieron espiritualmente. Amén. Entonces la iglesia tenía que caer en tierra y tenía que morir. Tenía que morir. Para el año 300 y pico la iglesia de Jesucristo estaba muerta. La Biblia dice estaba muerta. Y va a entrar en un proceso subterráneo y de oscuridad, a la edad conocida por los historiadores como la edad del oscurantismo, donde la iglesia de Cristo, el grano que cayó en tierra, tenía que morir. Un periodo de oscuridad. Dios te ayude entonces, porque ese es el proceso de la iglesia, cuando tengas que pasar por un periodo de oscuridad. Amén. Va a buscar a tu mamá, no lo va a encontrar. Va a buscar a tu papá, no lo va a encontrar. El hermano tal no lo va a encontrar. El pastor no lo va a encontrar. Porque tiene que caer en tierra y morir. Y cuando tiene que morir es podrirse. En oscuridad, todo te tiene que salir mal. Oscuridad por todos lados. Amén. Porque es tiempo de que puedas conocer a Dios. De que el germen de vida sea liberado. De que la carne sea destruida. De que la personalidad humana sea quebrantada y podrida por todos lados. Y que el germen de vida empiece a brotar. La edad del oscurantismo duró 1000 años. Pero en un individuo el oscurantismo puede durar es la edad más larga. Conocemos en la historia de los hermanos, hay hermanos que hace más de 10, 15 años que están en oscuridad. Amén. Todavía no han brotado. Están en oscuridad. Ahora, ¿cree esto? Amén. Yo le puedo dar hermanos y hermanas con nombre y apellido que están en oscuridad por años. Amén. ¿Por qué? Porque están en el proceso de morir y podrirse. Amén. Porque su personalidad debe podrirse, debe deshacerse para dar paso a la nueva vida. No pueden vivir las dos vidas, la vieja y la nueva. ¿No es cierto? La vieja planta tiene que dar paso a la nueva planta. La vieja vida debe dar paso a la nueva vida. Y entonces, si en un grano de trigo Dios hace eso, ¿cuánto más no lo hará con un hombre o con una mujer? Mi hermano hace años que no pasa nada conmigo. Seguro está en la edad del oscurantismo. Usted dice las 7 edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia en la vida del hombre. Usted está en la edad del oscurantismo. Esperemos que no tarde 1000 años, porque la edad del hombre es menos que 1000 años. Pero puede estar a veces 10, 15 años en la iglesia. ¿No es cierto? Y nada, ni un brotecito, nada de vida. Está en un proceso oscuro. Amén. Entonces, vamos a orar por la hermana o por el hermano, que Dios le bendiga. No, vamos a orar para que se pudra. Señor, acelera el proceso, que se pudra más rápido. Mándale agua, que haya mucho moho, que se pudra más rápido. Porque más rápido que se pudra, más rápido va a salir el germen de vida. ¿Qué me recomienda, hermano? No quiero ser sarcástico, pero lo que le recomendaría al hermano tal es que caiga en tierra, muera y se pudra. Y después todo va a ser más fácil. Porque en la carne y con la vieja vida no se puede ser cristiano, solo va a ser un lío, un auto chocador. Va a ser un autito chocador en la iglesia. El problema con este, con el otro, no. Caiga en tierra, muera, púdrase y la nueva vida aparecerá. La edad del oscurantismo. 1000 años, hermano, de oscuridad. Amén. Una iglesia local puede estar mucho tiempo en oscuridad. Amén. A veces las expectativas de una congregación cuando fundan una iglesia es que todo salga bien de entrada y que vengan cientos de personas y se sane y que sea un éxito. Pero la iglesia debe pasar por un proceso de
caer en tierra, de recibir la vida de Dios, caer en tierra, morir, podrirse a lo humano para ser vivificado a lo espiritual. Y entonces, luego, dice el verso 27 de Marcos 4, el hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de cierto, de suyo lleva fruto la tierra. Y dan el verso 28 las etapas de la planta de trigo. Primero hierba, luego espiga, y luego grano lleno en la espiga. Amén. Entonces la iglesia por 1000 años parecía que estaba muerta, hermanos, y podrida, y realmente que estaba bien podrida. Los 1000 años de oscurantismo, el papado, son las historias más negras de la iglesia. 68 millones de protestantes o disidentes muertos, masacrados por la iglesia católica romana. Oscuridad, tinieblas, oscurecieron las artes, oscurecieron las ciencias, denigraron al mundo, dominaron reyes, naciones. Amén. ¿Podrá salir algo de eso? Ahí adentro todavía estaba el germen de vida. Ahí adentro todavía había cristianos. Ahí adentro todavía esta palabra y ese espíritu latía. Escondidos en las montañas, escondidos en los bosques. Ahí todavía estaban los verdaderos cristianos. Amén. Todavía estaban los verdaderos cristianos. Amén. Y eso no pudo aguantar más. Y miren, dice la Biblia que primero tenía que salir hierba. El hombre vio como la semilla entraba en la tierra y se levantaba de noche, de día, y él no veía nada en la tierra. Pero de repente ve que sobre la superficie aparecen 2 hojitas. Y entonces él puede ver. Vuelve a aparecer, pero en otra forma. Amén. Él puede decir, yo tiré una semilla. Y yo veo que salen 2 hojitas. Y estas hojitas no se parecen a la semilla que cayó. Amén. Pero ya está en proceso. Amén. Entonces, así son los comienzos. Cayó un Cristo en el año 0 para producir una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y la produjo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cayó en tierra, murió y quedó oscura. Y uno ve la iglesia católica romana, no se parece a la primitiva. Lejos, sus oscuridad, tinieblas, casi nada de la palabra. Pero luego del panorama oscuro aparece el primer brote. Y nosotros encontramos, el hermano Branham identifica el primer brote. Lo primero que sale de la planta de trigo es el tallo. Es el tallo que va a sostener a la planta, al resto de la planta cuando venga. Amén. Y entonces, de esa edad oscura, de esa edad podrida, que fue la edad del oscurantismo, tenía que salir un brote, tenía que salir un tallo. Amén. ¿Cómo podrá salir algo bueno de todo eso? Pero algo bueno de todo eso salió. Amén. Y aún en un monasterio, ¿no es cierto? En un monasterio alemán, ahí estaba el germen de vida. Sí, señor. Dios escondió el germen de vida en el corazón de un hombre llamado Martín Lutero. Amén. Y él no pudo aguantar más. Y aunque fue a Roma, ¿no es cierto? Y de rodillas por la escalinata de la iglesia de San Pedro, volvió a la comunión y dijo, esto es símbolo. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Gracias, Señor. Cristo vive. El germen de vida. El germen de vida. Es que la vida tenía que explotar. Ahora yo creo entonces que un verdadero cristiano puede estar en la oscuridad mucho tiempo, pero si tiene algo adentro, tarde o temprano tendrá que explotar. No podrá estar cómodo con ser un miembro formal, gris, seco, muerto y vacío. En un momento dado tendrá que explotar y convertirse en un cristiano. Cristo ha resucitado, tengo la experiencia. Hasta un metodista podía saltar en un altillo diciendo, Él ha perdonado mis pecados. Entonces algún día, si la hermana tal tiene algo adentro, vivirá. El hermano tal, si tiene algo adentro, vivirá. Amén. Correcto. La noche no es noche para siempre.
La oscuridad no es oscuridad para siempre, porque la edad del oscurantismo se le dio la promesa: al que venciere le dará la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de la mañana, el lucero del alba. Miren, Martín Lutero fue como el lucero de la Reforma. Amén. En esa edad oscura fue un amanecer forzado. Amén. La verdad no puede quedar en oscuridad mucho tiempo. El germen tenía que salir. Era un pequeño monje alemán de un templo agustino, pero la verdad bullía en él. Gloria al Señor. Era un pequeño frailecito que tenía que desafiar al Papa León X. Tenía que desafiar reinos. Él no importa, él con la verdad de Dios se fue hasta la catedral y agarró 95 tesis, y agarró el martillo y los clavos y clavó las 95 tesis. Gloria al Señor. ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? 95 cosas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Y le mandaron la respuesta a que se arrepintiera por tal osadía, pero él se sacó los hábitos y los quemó y tomó, ¿no es cierto?, la increpación del Papa diciendo: quemen la bula del anticristo. Gloria al Señor. ¿Cómo podía ser un hombre eso? ¿Cómo podía pararse solo contra todo? No era un hombre. Adentro de ese hombre estaba el germen. Estaba el germen de vida. Estaba el germen de vida. Porque primero hierba, algo debe aparecer. Algo debe aparecer. Son los primeros brotes. ¿Cómo puede un hermano, una hermana ser cristiano hoy en esta tierra? Cuando todo el barrio está en contra, cuando toda la nación está en contra, cuando los 5 continentes están en contra, cuando el diablo está en contra, cuando la economía está en contra, cuando la carne está en contra, cuando todo está en contra. Solamente el germen adentro. El germen adentro. Solamente el germen adentro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hierba, hierba. Y allí salieron los primeros brotes, los luteranos. El mensaje: el justo vivirá por fe. No importa, vaya de rodillas, vaya caminando, haga lo que haga, no, el justo vivirá por fe. Entonces la verdad tenía que salir y producir el tallo que sostiene la planta. Entonces este tallo iba a sostener el resto de la planta. No menosprecia el tallo, porque el tallo va a sostener el resto de la planta. ¿Qué era? ¿Era Martín Lutero? ¿Eran los luteranos? No, era el mensaje de Martín Lutero. Era el mensaje vivificado de la carta a los romanos. Era el mensaje del justo vivirá por la fe. La justificación y la salvación es por fe. No por obras, es por gracia, es por fe. Es una obra soberana de Dios al hombre, salvándolo. No pidiendo permiso, pasando por el costado, dice, desatarle y dejarle ir. Amén. Gracias, Señor. Amén. Eso va a sostener el resto de la planta. Esperemos que los cristianos entonces salgan de su oscuridad y echen los primeros brotes. Que puedan ser realmente justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esto va a sostener el resto de su vida espiritual. Si realmente usted sabe en quién ha creído, si usted realmente conoce a Cristo como su Salvador, si lo conoce como su Señor, como el Redentor eterno de su alma, y llega a tener una aseguranza de que no se perderá más, y de que Cristo es lo mejor que usted podía haber encontrado. Aunque me matare, en Él esperaré. Entonces el tallo sostendrá el resto de la planta. Primero hierba. Primero hierba. No puede producir otra cosa. Primero hierba. Uno agarra el tallo y agarra el grano que cayó en tierra y encuentra diferencia. Pero los luteranos primero no fueron iguales a la iglesia apostólica. No, pero ya está en camino. Ya está en camino. De la oscuridad salió el tallo. Amén. Y del tallo, ¿no es cierto?, de las borlas, dice la palabra de Dios, primero hierba y luego espiga. Es un misterio, pero así es el reino de Dios. Amén. Entonces los luteranos fueron necesarios. El mensaje de Martín Lutero fue necesario.
para salir, para romper el terrón, para salir de la oscuridad, salir de la profundidad. Fue una resurrección espiritual, fue el primer brote. Lutero y Zwingli y Calvino y los reformados, ¿no es cierto? Y los presbiterianos y todos ellos, ¿no es cierto?, empezaron a formar el tallo, las hojas primeras, y es la planta de trigo. Es el trigo novia. Amén. Entonces no teníamos seguro que tenían el Espíritu Santo en su sazón. Y en aquella edad usted pudiera decir, ¿dónde está el trigo? ¿No hay trigo? Sí, hay trigo en proceso. Cuando hay un hermano que está en justificación, usted ve que es muy distinto de un creyente verdadero, pero es un cristiano en proceso. Pero ya se ven los brotes en él. Ya se ve que él es un verdadero creyente, que ha sido justificado por la fe, que vaya para acá, vaya para allá, venga esto, lo otro, él cree en el Señor Jesucristo. Él sabe en quién ha creído y que es poderoso para guardarlo. Ya no está en un tembladeral, él está firmado en Cristo, la roca sólida. Luego tenía que venir espiga. Por eso la iglesia reformada tuvo que abrir paso al mensaje de Juan Wesley, que fue la santificación. Porque para producir el grano de trigo, la vida de Cristo, tenía que abrirse paso para santificación. Entonces las vidas de las personas tenían que ser santificadas, consagradas, apartadas del mundo para producir o manifestar la vida de Cristo. Amén. ¿Correcto? Entonces el mensaje que empezó a florecer con Juan Wesley fue la santificación. Fue el polen de la edad de Filadelfia. La Biblia dice luego espiga. Ellos fueron las espigas que polinizaron, ¿no es cierto?, el mundo conocido con el Evangelio de Cristo. Fue la edad misionera. Ellos llevaron el polen en la espiga. Entonces, un cristiano en la segunda etapa también es maravilloso. Porque empieza a verse el florecimiento de su vida espiritual. Empieza a ver que puede aún en esa segunda etapa polinizar. Amén. Aún puede dispersar el mensaje del Evangelio en esa etapa. Y es creíble y es efectivo, porque una vida floreciente cristiana está polinizando. Amén. Correcto. Luego espiga. Pero detrás de la espiga tenían que venir el grano de trigo, porque finalmente eso era lo que él iba a recoger. Amén. Forzosamente, a principio de siglo, tuvo que aparecer el movimiento pentecostal. Amén. Con la restauración de los dones. Y entonces la Biblia dice, primero hierba, los luteranos, luego espiga, los metodistas, pero luego tenía que venir, ¿no es cierto?, el armazón del grano. El movimiento pentecostal. Tenía que regresar luego de la polinización el bautismo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, si los tuvieron en la apostólica, tenían que estar acá en la tierra nuevamente. Entonces, para los postreros días estaba hablado de que profetizarían, de que verían visiones, de que soñarían sueños, que los dones regresarían. Y allí estamos. El movimiento pentecostal fue lo último que hemos tenido. Y la Biblia dice, pero después de la espiga tiene que haber grano lleno adentro de la espiga. Al final de las edades entonces, tenía que volver a aparecer el grano de trigo. Amén. En el tiempo que nosotros vivimos, como citamos, ¿no es cierto?, podía decir el hermano Branham, aquellos que quieren ver a Jesús pueden verlo esta noche. Pueden verlo esta noche, porque las mismas obras que él hizo, no los dones, no las doctrinas, sino las mismas obras que él hizo, él también las hará en esta noche. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El grano está aquí. Y allí estuvo Malaquías 4, probando que el grano está aquí. El ministerio, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Grano lleno en la espiga. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros ahora? Estamos en el tiempo de la siega. ¿Qué se espera? Tallos, borlas, granos. Mira, los pentecostales empezaban a hacer el forro de la cáscara.
Pero la ley de Dios era que para el tiempo de la siega la cáscara debía separarse del trigo, la paja del trigo. Entonces, dice, grano lleno en la espiga. Adentro de la última edad de la iglesia, conocida como la edad pentecostal, tendrían que estar los predestinados de la edad. Ser llamados por Dios fuera. Ser llamados fuera por el Señor, recogidos. Gloria a Dios. Y el verso 29, lo último que se espera en esta visión, es que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué se espera entonces en esta edad? La planta de trigo ha llegado al fin. Juan el Bautista dijo, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que no se apagará. El grano original que cayó en tierra fue el Señor Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Produjo otro grano de trigo la iglesia apostólica, y a través de todas las edades pasó por diversos procesos, pero lo que debe aparecer ahora es el mismo grano de trigo, similar no a las edades intermedias, sino a la edad apostólica, y similar al Señor Jesucristo. Amén. Grano maduro. Y luego se mete enseguida la hoz, porque la siega ha llegado. Esta visión es la hoz del rapto y el recogimiento. Ningún hermano ni ninguna hermana que no esté maduro espiritualmente se irá en el rapto. Puede ser trigo, pero si no madura y queda verde, puede ser trigo, virgen fatua, que no madura y quede verde, quedará a madurar en la gran tribulación. En la gran tribulación, ahí no va a faltar ningún culto. Ahí no va a haber culto, pero ahí se va a congregar con Dios todos los días. Ahí va a orar todo lo que no oró. Ahí va a dejar de mañerear. Ahí va a dejar todas las tonterías. Porque es la gran tribulación. Y es a correr por la vida. Porque el diablo no perdona y con gran furia. Ahora, ¿no es cierto? Ahora acá se puede ser mantequita, ¿no es cierto? Acá se le puede esquivar a la cosa, pero en la gran tribulación no. Pero ahora, ¿saben qué dijo el profeta de Dios? Lo único, el grano ya está en la tierra. Él identificó, el grano de trigo ya está en la tierra. Cáscara, los pentecostales fueron portadores para contener. Pero luego el forro excomulga el grano ya está en la tierra. ¿Saben lo único que tiene que hacer? Permanecer en la presencia del sol para madurar. Y una vez que el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que, entonces, usted puede elegir, puede ser trigo, pero puede quedar como trigo verde. Pero el asunto en esta historia es trigo maduro, se va al granero. Amén. Entonces, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios nos ayude entonces a nosotros a ser sabios, a permanecer en la presencia del sol para madurar, porque debemos madurar espiritualmente. Esto habla de madurez espiritual. Debemos madurar espiritualmente. Dejar de ser niños fluctuantes, de ser niños caprichosos. Me dolió esto, aquel me hizo lo otro, ¿no es cierto? Dejar de ser niños caprichosos y malcriados. Debemos llegar a madurez, porque trigo verde se queda para la gran tribulación. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, hemos tenido la firmeza del sol en esta edad para madurar. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a permanecer en la presencia del sol de justicia para poder madurar, porque enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Que Dios nos ayude. Así que yo solo les dejo este pensamiento a ustedes. Si no cayó en tierra, más vale que caiga pronto. Si no murió, más vale que muera pronto. Si no se pudrió, más vale que se pudra pronto. Si no largó brotes, ¿no es cierto?, dele paso al bullir interior para que empiece a brotar, para que empiece a emerger, hasta que aparezcan todas las etapas de la gracia en su vida. Y usted también puede decir, el grano está aquí. El grano está aquí, estamos madurando, para que enseguida se coloque la hoz del rapto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.
Vamos a pedir ayuda al Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a pedir, hay unas peticiones aquí. Oración por Daniel y su familia y por su hermana Aide, que está internada. Oración por sanidad para Eleazar, que está con fiebre, el bebé del hermano Enrique. Vamos a orar por todas estas peticiones. Queremos ver a Jesús. Yo no quiero ver la iglesia, no quiero ver un templo, no quiero ver, ¿no es cierto?, la religión carnal, humana, tradicional, ¿no es cierto?, y litúrgica, sino a Jesús. Entonces, hermana, muéstrame a Jesús. Hermano, muéstrame a Jesús. Y entonces Felipe fue con Andrés y finalmente le dijeron a Jesús. Entonces hay un mundo que quiere ver a Jesús. Hay predestinados todavía que están del lado de afuera que quieren ver a Jesús. Dios nos ayude a poder, en esta hora que vivimos, ¿qué era Jesús? ¿Qué era Jesús? El grano de trigo. ¿Qué va a mostrarle? ¿Una foto de Jesús? ¿Una imagen de Jesús? No, la vida de Cristo. La vida de Cristo mostrando que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Podemos decir, el grano está aquí. Jesucristo hoy podrá hacer las mismas cosas que hizo cuando estaba en la tierra. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta hora por poder tener este tiempo, Padre Celestial, todavía de libertad de religión, donde libremente, sin ningún tipo de traba ni ningún tipo de impedimento, podemos llegar a tu casa de oración. Llegará a acontecer que las cosas se pondrán difíciles a medida vaya avanzando el tiempo del fin, y quizás no tengamos esta posibilidad más adelante, pero ahora la tenemos y por eso damos gracias, donde podemos juntarnos a madurar en el calor del sol, en la presencia del Espíritu y la palabra, donde sus rayos abundantes alumbran. Ayúdanos, Padre Celestial, viendo esta sencilla parábola de la naturaleza, el trigo novia, a nosotros nos muestra y nos enseña cómo la iglesia ha tenido que pasar también por un proceso para que lleguen a la imagen de Él. Solo nos ponemos en tus manos, pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, pedimos que alcances gracia a la iglesia local, Padre, para tener una real experiencia con Cristo, que alcances gracia a cada hermano y a cada hermana, para que cada uno pueda tener una experiencia real con el Señor Jesucristo, que pueda ser real y vital la experiencia, Padre, tan cierto como la planta del trigo, aunque nadie sepa cómo, aunque nadie entienda cómo, que realmente algo pase en las vidas, que realmente algo acontezca en las vidas, que pueda hacer caer una vieja vida y levantar una nueva, una vieja planta y levantar una nueva. Creemos que es posible porque tú así lo dijiste, que así es el reino de Dios. Oramos y te pedimos también, tenga misericordia por estas peticiones que están aquí en el púlpito, Padre. Oramos y te pedimos, Señor Jesús, que tú tengas misericordia de Daniel y su familia y su hermana Aide, que está internada. Tengas misericordia, Padre Celestial, y puedas enviar tu poder sanador, enviar a tu ángel para sanar a esta vida que está internada, Padre, y aún bendecir a esta familia. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Asimismo te pedimos también oración, Padre Dios, por Eleazar, Señor Jesús, que está con fiebre en esta hora. Nosotros creemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, que en aquella ocasión la vida que estaba en ti se inclinó sobre la suegra de Pedro y reprendió la fiebre, y al instante la fiebre le dejó. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que todavía puedes inclinar los cielos, Padre Celestial, de manera tal de que puedas condenar al espíritu de enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo, y la enfermedad deje el cuerpo del niño. Nosotros enviamos tu palabra contra la fiebre en el nombre de Jesús, conjurándola a que abandone el cuerpo en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por la recuperación y el fortalecimiento del niño. Asimismo oramos por Pedro Paulo González, que está, Padre Celestial, en intensiva con problemas pulmonares. Solo oramos y te pedimos que tú puedas enviar tu misericordia a través del espacio, de la distancia, Señor, y llegar, Señor, a Él y tocar su cuerpo para misericordia y su alma para salud.
En el nombre del Señor Jesús te pedimos tu ayuda y encomendamos todas las cosas, pidiendo una bendición para la iglesia local. De manera especial oramos por la iglesia local, Padre. Cual planta de trigo, nosotros te pedimos lo que la Biblia dice de la planta de trigo, que pueda atravesar por los procesos que deba atravesar hasta convertirse, Señor Jesús, en lo que debe convertirse. Oramos, Padre Celestial, para que el Espíritu Santo condene todo lo malo, condene toda forma de piedad que niega la eficacia de ella, condene toda forma litúrgica externa, Padre, y que mueva tu Espíritu Santo a cada hermano y a cada hermano a buscar la experiencia personal con el Señor Jesús. Ayúdanos que así sea, Señor, en esta hora. Ayúdanos a que así sea, Padre Dios. Es nuestro único reaseguro en esta edad tremenda que nos toca vivir. Es la única garantía de poder llegar hasta el final de la jornada. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno, y luego, cuando el grano está maduro, enseguida tiene que ser levantado. Creemos, Padre Celestial, que hay una madurez, que debemos llegar a la madurez, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a la medida de la plenitud del grano, Padre. Y entonces la hora habrá llegado para el rapto de la iglesia, para producir a Cristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ayuda, Señor, a la iglesia local. Sacude, Padre, el polvo. Desliga las ataduras eclesiásticas. Padre, puedas sacudir las vidas, Señor. Si es necesario que caigan en tierra, que caigan en tierra, Padre Celestial. Si es necesario circunstancias quebrantadoras, que vengan, Padre. Si es necesario que las vidas deban podrirse, que se pudran. Pero lo importante, el objetivo más tremendo y glorioso, es que la nueva vida pueda surgir, pueda resurgir de en medio de todo eso. Ayuda a que así sea, Padre. Nosotros lo pedimos de todo nuestro corazón. Así como la planta de trigo, así el cristianismo. Nosotros, encomendando todas las cosas, pedimos tus bendiciones en esta hora, y encomendando el regreso, este fin de semana que se inicia, y los motivos de oración, Padre Celestial, ponemos todo en tus manos. Asimismo, pidiendo por estos paños que los impregnes con tu bendición y pueda ser colocado en el paciente para su liberación. Lo enviamos en el nombre de Jesús, y dando gracias, y pasada también la hora, nosotros encomendamos todas las cosas y cerramos también esta reunión en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, ya vamos a estar en libertad. El día sábado voy a estar confirmando entonces sobre la reunión de Moreno. El día sábado voy a estar anunciando sobre la reunión de Moreno por la mañana y por la tarde aquí. Vamos a cantar una alabanza y ya vamos a estar. 262. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá.
levántate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre, pasamos la ofrenda. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, Dios le bendiga, está en libertad. Alza tus ojos y mira,